¿De verdad puedes seguir comiendo? El precio de la comida en Cuba ya no da tregua. Bienvenidos, familia, a otro episodio de A Cuba Sin Filtros, el podcast donde no maquillamos la verdad y donde lo cubano se cuenta como es, con picante, con corazón, y con calle. Así que si estás fregando, manejando, cambiando pañales o simplemente escondiéndote del calor, sube el volumen, porque esto que te voy a contar se vive. Mira, no sé tú, pero yo tengo la costumbre masoquista de ir al agro o a la feria con una esperanza tonta en el pecho. Como si mágicamente hoy, justo hoy, algo estuviera más barato. Como si los precios se hubieran caído de la tablilla de tanto estirarse. Pero no, en Cuba, esa esperanza muere al primer vistazo. Y eso fue exactamente lo que me pasó esta semana. Me fui directo pa' la feria de los chinos con un billetico arrugado en la mano y lo primero que veo es la mortadela. Esa misma mortadela de guerra, de sándwich escolar, de almuerzo Salvador. Trepa en 300 pesos la libra. ¿Cómo te explico el golpe en el pecho? Porque uno se ríe para no llorar, pero 300 pesos una libra de mortadela. Y eso no es lo peor. Pasé por EJT en 17 y ahí el lomo de cerdo está. Agárrate, 1000 pesos la libra. Una sola. La de una comida. Eso significa que con un salario promedio mensual, que ya todos sabemos que no alcanza ni para gritar, apenas podrías comprar unas 3 libras y no te queda para el arroz. Y mucho menos para el aceite, porque eso sí que es otro episodio aparte. Y antes de que se me olvide, te lanzo la primera sección del día, porque esto es A Cuba Sin Filtros y aquí también aprendemos. Curiosidades reales de una ciudad cubana. ¿Sabías que en Santa Clara, mi tierra, durante los años 90 la gente hacía dulces caseros con calabaza y cáscara de naranja porque no había azúcar ni harina suficiente? Los vendían por la calle en papel de libreta, y aún hoy muchos juran que esos eran los mejores dulces de su vida. ¿Crisis o ingenio? Bueno, en Cuba eso siempre ha sido lo mismo. Volviendo a los precios, me fui a dar una vuelta por la calzada. La mazorca de maíz, 40 pesos. El plátano macho, 80. Y no estoy hablando del racimo. Te hablo de una sola libra. Que si haces un potaje, ya te gastaste más que si fueras a comer pizza en Miami. Y entonces, cuando ya me iba con el corazón apretado, me encontré a Yanelis. ¿Vas a grabar sobre esto pa' a Cuba? No. Me dijo. Y yo, claro. Porque esto hay que contarlo. Ella me dijo bajito, casi en secreto. Mira, en mi casa somos 4 y con mi salario solo compro frutas, si hay suerte. Pero no me alcanza ni pa' frijoles. Y ahí fue cuando me di cuenta de lo más cruel. No es solo que los precios estén altos. Es que la gente dejó de quejarse. Se resignaron, se callaron, se adaptaron. Y eso es lo más peligroso. Vamos con nuestra segunda sección. Refrán cubano del día y su origen real. Al que madruga, Dios lo ayuda, pero el que tiene contactos, no hace la cola. Sí, así mismo. Porque en esta Cuba moderna, el refrán clásico ya no aplica. Aquí no importa si madrugas, importa si conoces a alguien. Y ese dicho, aunque tenga humor, refleja la triste realidad del acceso desigual. Volviendo al tema, no vayas a pensar que esto solo pasa con la carne o la mortadela. En el recinto ferial Delio Luna Echemendía, el paquete de 10 libras de pollo ese que a veces aparece como si fuera oro líquido está en 4,200 pesos. Una compra y se te va el mes. Literal. Y ni hablar de los frijoles. En Los Pilongos, el frijol carita está a 270 pesos la libra. Y si decides acompañarlo con una naranja dulce como postre, vas sacando otros 400 pesos en 19 y B. Y ahora, familia, seguimos con una pausa comercial, y ya volvemos con más de A Cuba Sin Filtros. Hola amigos, este contenido llega a ustedes gracias a A&K, el ecosistema de noticias y comunicación más dinámico del nuevo mundo digital. Gracias por quedarte. Seguimos en este viaje de verdades sin anestesia. Tercera sección del día. Trivia a Cuba. ¿Cuál de estos alimentos ha tenido mayor incremento de precio en los últimos 2 años según fuentes independientes? A. El arroz. B. El huevo. C. La mortadela. La respuesta correcta es la mortadela. Aunque todos han subido, la mortadela se ha convertido en un símbolo del absurdo. De ser la opción más barata, pasó a ser casi un lujo en algunas zonas. Y si pensaste que al menos los precios no habían subido este mes, tienes razón, no subieron, pero tampoco bajaron. Y eso, en una economía como la nuestra, no es buena noticia. Es como estar en un hoyo y no cavar más, pero tampoco tener una escalera. Vamos con otra historia. María Teresa, de 46 años, Plaza, me dice, yo ya no compro por lo que quiero, sino por lo que me da la cuenta del día. Y esa frase me marcó. Porque qué libertad puede haber si no puedes elegir lo que comes.
Y no lo digo solo yo. Eduardo, en el cerro, me contó que ahora en su casa usan la mortadela como si fuera jamón serrano, una rodajita por pan, y que dure la semana. Cuarta sección, y no puede faltar. Lo que Google no te dice. Si tú buscas en internet, precios en Cuba agosto de 2025, probablemente te va a salir un artículo frío, una lista con números, o un resumen de prensa. Pero lo que no te dice Google es lo que se siente cuando tienes a tus hijos pidiéndote croquetas y tú mirando la vidriera vacía. Eso no lo dice nadie. Excepto aquí. Y eso me lleva a la quinta y última sección de hoy. Ranking sin filtro de precios absurdos. Puesto número 3, la libra de carne de res a 550 pesos. Puesto número 2, la naranja dulce a 400 pesos. Una fruta, caballero. Y el puesto número 1, sin discusión, el lomo de cerdo a 1000 pesos. Esa carne que en cualquier otro país es básica. Y antes de cerrar, aquí es carne de una pausa, y ya regresamos con más de A Cuba sin filtros. Sientes que no te cuentan todo. No es casualidad. La verdad ya no está en la tele, está en otro lugar. Mientras todos repiten lo mismo, A Cuba conecta historias reales, muestra lo que otros callan y dices lo que tú también estás pensando. No hay filtros, no hay miedo, solo hechos, voces y noticias que se importan. Si buscas claridad en medio del ruido, haz una pausa ahora mismo y entra a www.acuba.com. Tu realidad sin adornos, sin permisos. Y aquí estamos de vuelta. Casi al final, pero con el corazón todavía caliente. Desde A Cuba, no nos cansamos de decirlo, esta no es solo una historia de precios. Es una historia de prioridades, de estructuras que no funcionan, y de un pueblo que resiste. Pero la resistencia también tiene un límite. Y el hambre, aunque se disimula, no se calla. Por eso seguimos contando, grabando, compartiendo. Porque el silencio no llena platos. Porque aquí, donde cada peso se piensa 3 veces, necesitamos una voz que diga las cosas sin filtro. Y esa voz somos todos. ¿Y tú, cuánto pagaste hoy por tu comida? Cuéntanos en nuestras redes. Escríbenos en A Cuba. Porque la conversación no termina aquí, apenas comienza. Y hasta aquí el chisme bueno de hoy, con todo el sazón, la crítica, la alegría y la realidad sin maquillaje. Recuerda que en A Cuba sin filtros no hay adorno, ni filtro de Instagram, sino la verdad tal y como se vive, desde Cuba y para el mundo. Síguenos en acuba.com, en todas nuestras redes sociales. Y comparte este podcast con esa persona que aún batallan con los precios del agro. Déjame tu opinión, y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue A Cuba sin filtro, el podcast donde lo cubano se cuenta como es, con picante, con corazón y con calle.